Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo a la hora que estés viendo este taller. Este taller se trata del pensamiento crítico y decidí hacer esta cápsula porque por X o Y razón decidiste o no pudiste asistir al taller. Por ende, es necesario de vez en cuando también actualizar conocimientos o incluso repasar, por eso también la cápsula, si deseas seguir repasando qué es el pensamiento crítico, no dudes en visualizarla cuantas veces tú quieras. Sin más preámbulo, vamos allá. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico en sí es un proceso mental el cual consiste en analizar, evaluar y cuestionar de forma sistemática, también aceptar, antes de aceptar o rechazar cualquier idea política o incluso pensamiento u opinión, es necesario ejecutar cierta evidencia y ocupar el pensamiento lógico para entender y analizar de lo que se nos está hablando. Lo primordial para el pensamiento crítico o la palabra clave, que sea como casi un sinónimo, ojalá en este taller, es cuestionar. Cuestionar, analizar y por último verificar. ¿Qué características tendría este pensamiento crítico? ¿Cómo sabemos si lo estamos ejecutando o no? Bueno, empezar con la base de que todos pensamos y la idea de nosotros ya está preconcebida o incluso a través de nuestras propias reflexiones ya tenemos más o menos una idea sobre nosotros mismos y también de la realidad que nos rodea. Sin embargo, hay que destacar que la percepción es un poco limitada y también puede verse alterada por diversas cosas o variables, como por ejemplo la desinformación, prejuicios o cualquier otra acción o hecho que haya interferido en el pensamiento o en nuestra experiencia de vida. La realidad es mucho más compleja de lo que creemos y no se arma solamente por lo que hemos vivido, sino con el conjunto de cosas y también cómo la hemos vivido. De hecho, si has visto o te familiarizas con los manuales de psiquiatría, por ejemplo el DSM-6, que ahora estamos en el DSM-6 parece, o el DSM-7, ahora ese manual psiquiátrico está constantemente en evaluación, llega al número 6, pero en los inicios, en el DSM-2, que este manual psiquiátrico era uno de los primeros manuales que decía que era normal y que no, había nombrado a la homosexualidad como un trastorno mental, a la misma o al mismo calibre que la esquizofrenia. Esto se actualizó obviamente y ahora incluso las empresas tratan de tener este ámbito de inclusión, sobre todo en la diversidad sexual. La realidad es mucho más compleja de lo que creemos y no la podemos simplificar o etiquetar con pocas etiquetas o pocas cosas, sino que hay que ir un poco más profundo. No podemos tener la verdad absoluta, pero nos podemos acercar al menos un poco, como a través de nuestra experiencia, evaluación constante de nuestro pensamiento y sobre todo tomando manos a la obra y ejecutando acciones. Pero lo contrario de nosotros sería el pensamiento egocéntrico. ¿Has conocido alguna persona egocéntrica? O más bien, yo creo que podrías identificar ciertas características de una persona egocéntrica. Sin embargo, tengo malas noticias. Nosotros necesitamos ser egocéntricos. Nos da cierta seguridad, cierta estabilidad, sobre todo en el conocimiento. Sin embargo, todo el exceso es malo. Si nos inclinamos mucho a ser una persona que constantemente piensa en nosotros y somos muy egocentristas, lo más probable es que nos hacemos inflexibles a nuevos pensamientos, nuevas ideas o incluso la forma en que estamos tomando nuestras decisiones. Recordar que el pensamiento que no se modifica y se continúa alimentando una y otra vez se vuelve creencia, y si se vuelve creencia lo más probable es que no vamos a dar nuestro brazo a torcer para cambiar nuestras actitudes o acciones. Por ende hay que tener mucho cuidado con el pensamiento egocéntrico. Es necesario para sentir cierta seguridad, pero cuando ya la cosa se nos está complicando, cuestionemos nuestro pensamiento y nuestra forma o la forma que tenemos de hacer las cosas. ¿Cómo cultivar el pensamiento crítico?
Primero cuestiona. No solamente cuestiona lo que te dicen los demás, sino que cuestiona tu forma de pensar. ¿Está bien lo que estás pensando? ¿Por qué lo estás haciendo de cierta manera? A veces el conocimiento es frágil y como vimos en la diapositiva pasada, si se hace siempre de una misma forma, se vuelve en creencia o en un paradigma, el cual es difícil de romper debido a que ya funciona, pero podría funcionar mucho mejor si lo hacemos de una nueva forma. Por ende, hay que ser también humildes intelectualmente, buscar siempre nuevas formas de hacer las cosas, escuchar a la otra persona si tiene alguna idea, debido a que puede ver otro punto de vista, el cual por nuestros pensamientos se nos pasó o fue nuestro punto ciego. Hay que investigar, tampoco hay que creer todo lo que nos digan, investigar veracidad de la información, evaluar constantemente o lo que sea necesario para evidenciar lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando. Ampliar la perspectiva, escuchar a mi líder si me estoy equivocando o escuchar a mi compañero si me estoy equivocando, debido a que ellos tienen otro punto de vista, igual de válido que el mío. Pero hay que pensar y ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué me estará diciendo esto? ¿Efectivamente estoy haciéndolo mal? Uy, tengo que investigar. O también incluso tengo que aprender más. Hay que verificar. Por último, se puede generar tu propia opinión a través de la evidencia, de ponerte en los distintos zapatos de cada persona, practicar la humildad intelectual y, por qué no, también cuestionarte. Pudiste crear tu propia opinión lo suficientemente sólida para presentarla en una daily, con un cliente interno, un cliente externo, debido a que este proceso de cultivar el pensamiento crítico es bastante arduo y difícil, sobre todo quita mucha energía, pero da muchos beneficios. Pero, ¿en qué sería el beneficio en el ámbito laboral? Daría beneficios debido a que nos ayudaría a tomar decisiones de forma más informada, valga la redundancia, al ayudar a evaluar diferentes alternativas o viendo de forma objetiva las decisiones que estamos tomando, que sean menos visceral y más objetivas, más terrenales. También resolver los conflictos de una forma más acorde, viendo las distintas alternativas que tenemos para enfrentar una amenaza evidente o un conflicto que lo más probable es solucionable, así que hay que bajar un poco la ansiedad debido a que estamos cuestionando qué tanto es el impacto de ese conflicto. También comunicarse de forma efectiva, buscar evidencia, ojalá expresarse lo más claro posible. También nos evita caer en cagüines, y disculpa la palabra cagüín que se ocupa mucho en Chile, pero en caer en rumores, debido a que los rumores se crean por falta de evidencia y mala comunicación. En este caso, el pensamiento crítico busca la evidencia. Si no existe ningún hecho o algo que se dijo de tal o tal persona, no es verdad, entonces no es verídico y solamente estaríamos vendiendo humo. Por último, la autocrítica. La forma más compleja y nivel más complejo de llegar con el pensamiento crítico es verse a uno mismo, evaluar tus creencias, acciones, identificar tus pensamientos para llegar al siguiente nivel profesional. Pero aquí va la pregunta, ¿qué tan autocrítico eres? Evalúate, aparte de este taller, de un 1 a un 7, ¿qué autocrítico eres? El 7 es que eres bastante autocrítico y ves los problemas que tienes o intentas mejorarlo, y el 1 es no eres autocrítico. Después de que hagas esa evaluación de un 1 a un 7, responde el por qué ese número y cuánto te falta para llegar al máximo. Y si estás en el máximo, ¿qué te asegura que estás en el máximo? Por último, pero no menos importante, hay que reflexionar el autoconocimiento y crecimiento personal a través de la autocrítica. Evaluarnos constantemente a través de nuestra reflexión interna. Un psicólogo clínico va a otro psicólogo no porque le faltan capacidades para analizarse, sino que constantemente caemos en autoengaño cuando nuestro conocimiento aumenta. Por ende, hay que mirarnos de forma objetiva, ver cómo estamos tomando las decisiones, por qué nos estamos comportando de cierta manera y ser honestos con nosotros mismos. No solamente porque estamos enojados con cierta persona
su punto no va a ser válido. Puede ser que está siendo muy objetivo, pero nuestras emociones nos están impidiendo ver la realidad y dónde estamos fallando. También identificar los errores y las áreas de mejora. Cada empresa nos deja destacado qué tenemos que mejorar y qué no, incluyendo Senta. Hay que identificar ciertos fallos, dónde podemos mejorar e incluso cómo podemos optimizar un mejor proyecto o un proceso en sí. Cómo automatizarlo lo más posible, ver cómo podemos automatizar los correos que ya nos quitan bastante tiempo o incluso las reuniones, bajándolo en forma más concreta a las acciones. Por último, existe el equilibrio emocional. Todo en exceso es malo. Debido a esto, hay que pensar qué tanto autocrítico tenemos que ser con nosotros mismos. Evaluar constantemente si estamos siendo amables al pensar acerca de nosotros, no insultarnos y viéndonos de forma compasiva. Hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Y en base a eso podemos seguir construyendo cosas. Pero tampoco hay que dejar la autocrítica de lado. Hay que considerar los puntos fuertes y los puntos débiles. Y cómo a través de los puntos fuertes podemos mejorar los débiles o minimizarlos. O por qué no, incluso como lo hizo Batman. La mayor debilidad o el mayor miedo se puede convertir en nuestra mayor fortaleza. Por eso, la autocrítica en sí es el arte de mirarse sinceramente, corregir con humildad y crecer con determinación. O al menos eso decía Brian Tracy, un psicólogo sistémico.